Buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestro debate elcano número 17, dedicado al intenso ciclo electoral latinoamericano que se va a celebrar entre 2017 y 2019, con la pregunta de hacia dónde evolucionará la región como consecuencia de esos resultados. Para participar en este debate tenemos con nosotros a Cristina Manzano, que es directora de Global y también integrante del Consejo Científico del Instituto Elcano, a Rogelio Núñez, profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y ELAT, y Daniel Sobato, que es el director regional de América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, que es un organismo multilateral dedicado al seguimiento y estudio de los procesos electorales y su financiación en todo el mundo, y del cual España forma parte, aunque su actuación debería ser todavía mucho más intensa de la que es. Tenemos con nosotros entonces tres grandes especialistas de lo que es América Latina, su situación y sobre todo su situación política. Y como señalaba, estamos al inicio de un intenso ciclo electoral al cual Daniel, en uno de sus tantos trabajos, calificó de maratón electoral. Maratón electoral porque entre octubre de 2017 y diciembre de 2019 se van a celebrar, únicamente contando elecciones presidenciales, 14. Es decir, 14 países de América Latina, incluyendo las 4 mayores economías de la región, Brasil, México, Colombia y Argentina, van a tener elecciones presidenciales y van a cambiar o van a reelegir a sus actuales mandatarios. Evidentemente, y sobre todo teniendo presente la gran incertidumbre que está caracterizando y va a seguir caracterizando todo este proceso, no es que todo pueda ocurrir, sino que bastantes cosas pueden ocurrir. De estas 14 elecciones, descontadas las 2 ya celebradas en Honduras y Chile, solamente tenemos una certidumbre y media sobre los resultados. La media certidumbre es que en la segunda vuelta de las elecciones de Costa Rica, que se van a celebrar dentro de 2 semanas, un Alvarado va a ser el presidente de la República. Lo que no sabemos es si Carlos o Fabricio. Fabricio, pastor evangélico, es el favorito según todas las encuestas, que le dan más de 10 puntos de diferencia, pero habrá que esperar el resultado de las urnas. Y la certeza prácticamente absoluta, teniendo en cuenta las elecciones que se van a celebrar en Venezuela a finales de mayo, es que, si nadie lo remedia, Nicolás Maduro va a ser reelegido como presidente del país. Pero saliendo de ahí, todo puede ocurrir. Y esto evidentemente incide sobre una creencia, hoy ya no tan generalizada, pero hace algunos meses atrás sí, de que América Latina estaba girando hacia la derecha o al menos hacia el centro derecha. Así como tras el triunfo de Hugo Chávez y los sucesivos triunfos de izquierda, se acuñó esa idea del giro a la izquierda en América Latina, ahora, sobre todo a partir de la victoria de Mauricio Macri en Argentina y después de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, reforzada por la victoria de Sebastián Piñera en Chile, pues esta idea del giro a la derecha cobró impulso. Sin embargo, si tenemos presentes qué es lo que puede ocurrir en algunos países determinantes, como México, donde por ahora, y parece que con bastante intensidad, Andrés Manuel López Obrador, el famoso AMLO, lidera las encuestas, pues ahí nos enfrentaríamos con el contraejemplo de este giro a la derecha. O qué decir de Brasil, donde
de momento, Lula mantiene su candidatura pese a las dificultades legales para que esto pueda prosperar. Y si también agregamos el hecho de que el año próximo Evo Morales puede aspirar a una nueva elección, esta idea del giro a la derecha debe ser contrastada con la realidad. Es decir, que hasta que no finalice este ciclo electoral, este largo ciclo electoral, y podamos hacer un balance del mismo en términos de evaluar qué es lo que pasó, quiénes ganaron la elección, cómo la ganaron, con qué parlamentos van a tener que lidiar para poder gobernar, para garantizar la gobernabilidad de los países. Y aquí lo que va diciendo la evidencia hasta ahora y lo que también apuntan las encuestas es que la mayor parte de los presidentes van a tener que enfrentarse con parlamentos muy fragmentados, con pactos o consensos difíciles de lograr y, por lo tanto, con equilibrios complicados para avanzar en la senda de la gobernabilidad y, sobre todo, para avanzar en las reformas necesarias que necesita la región. Y aquí es verdad que la mayor parte de los candidatos insisten en que este es el momento adecuado para iniciar una gran cantidad de reformas necesarias. Lo que pasa que a la hora de hablar de reformas no se ponen de acuerdo. Para unos reforma es una cosa y para otros es una cosa completamente distinta y la naturaleza de la reforma también es muy desigual. Por lo tanto, este es el panorama al que nos vamos a ver contrastados en los próximos meses, un panorama en el cual hay multiplicidad de elementos que van a incidir. Por un lado, evidentemente, elementos locales, puramente nacionales, por otro lado también elementos regionales, porque lo que no hay ninguna duda es que también a la salida de este proceso los equilibrios regionales van a cambiar de una forma importante. De hecho, ya lo están haciendo. La semana pasada, con motivo de la toma de posesión de Sebastián Piñera, los presidentes Macri y Piñera tuvieron una larga reunión donde pusieron en común no solamente la agenda bilateral, sino también la agenda regional, con cuestiones de fondo como el impacto que la crisis venezolana puede tener sobre el conjunto de América Latina, y este es un tema decisivo para el futuro de la región, sobre todo en un momento en el cual la crisis puede afectar al conjunto del continente, pero también los temas migratorios pueden tener repercusiones humanitarias de tipo dramático. Decía que había 14 elecciones presidenciales y a ella hay que agregar, evidentemente, la decisión que el Parlamento cubano, que fue recientemente elegido, evidentemente no podemos comparar las elecciones que se celebran en Cuba, no recuerdo si 605, 650 candidatos para elegir, 605 candidatos para elegir 605 congresales, lo cual nos da una idea de la capacidad de elección que tienen los cubanos a la hora de poder seleccionar a sus representantes. Pero el próximo mes este Parlamento va a elegir al nuevo presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, probablemente el actual vicepresidente Díaz-Canel, aunque el actual mandatario, el actual jefe de Estado, Raúl Castro, va a seguir conservando hasta 2021 la Secretaría General del Partido Comunista de Cuba, es decir, la mayor parte de los resortes de poder. Y a esta lista de elecciones presidenciales, y con esto termino, para dar paso a los intervinientes en este panel, hay que agregar una larga relación de comicios locales, regionales y parlamentarios que también van a incidir en la gran política de sus distintos países. La semana pasada se celebraron elecciones parlamentarias en Colombia que han sido vistas como la primera vuelta de las presidenciales, pero también
hace pocas semanas se realizaron elecciones parlamentarias en El Salvador que van a tener, como de hecho ya están teniendo, una importancia determinante para las próximas elecciones presidenciales que se van a celebrar el año próximo. Dicho esto, entonces, sin más, y para que nos hagan una primera valoración general de no más de 5 o 7 minutos, le doy la palabra a Cristina Manzano. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación a estar aquí. Es un placer compartir algunas ideas con todos ustedes y espero que un debate, espero que, comentábamos Rogelio y yo ahora, que no tengamos lo mismo que decir los tres y que realmente podamos discrepar en algunos aspectos, que es lo que siempre anima la discusión. A mí no me gusta que me llamen especialista porque no lo soy, me considero más bien una observadora. Y hace unos días, hace unas semanas, leyendo el Financial Times, había un artículo muy largo precisamente sobre este año electoral latinoamericano y el artículo lo titulaban así: el año que vivimos peligrosamente. Y decía que era la mayor prueba de la fortaleza democrática desde el final de la dictadura de los 80. Viniendo desde el Financial Times y representando lo que representa, para mí no deja de ser una prueba más del paternalismo con que el mundo anglosajón analiza la realidad latinoamericana, y más bien la realidad de todo lo que se sale de su ámbito, ¿no? Pero uno de los motivos por los que daba esa expresión es precisamente por lo que ese repaso que acabas de hacer, ¿no? A lo que implica este año electoral. Pero a mí me gustaría, en esta primera intervención, destacar 4 puntos. Precisamente este año electoral lo que está demostrando es que la democracia, el sistema electoral en América Latina, con alguna pequeña excepción, está funcionando correctamente. Hay un proceso de intercambio, de alternancia en el poder, hay unos procesos electorales que funcionan como en cualquier otro lado del mundo. De ahí, insisto, esta crítica al paternalismo, ¿no? Es como que a los anglosajones les sorprendiera que esto estuviera funcionando así. Lo que estamos viendo, algo que tú has mencionado, es que se está produciendo una fragmentación en los parlamentos que viene en buena medida también provocada porque los partidos tradicionales ya no son los que aglutinan la mayor parte de las preferencias de los votantes. Esto no es un fenómeno que está ocurriendo solo en América Latina, lo estamos viendo en todos los espacios democráticos. Los partidos que normalmente han llevado la voz cantante están perdiendo fuerza, están desapareciendo en algunos casos, están siendo sustituidos por múltiples actores, algunas incluso por muchos candidatos independientes, que son los que plantean sus propuestas, que lleva a esa fragmentación parlamentaria, que lleva a esa dificultad mayor a la hora de abordar las reformas necesarias, que hay una serie de reformas que en eso sí parece haber un consenso. Si queréis luego hablamos de cuáles son esas reformas hacia dónde deberían ir. Pero a mí lo que más me preocupa de toda esta evolución es, que también lo estamos viendo en otros lugares del mundo, insisto, no es solo de América Latina, es la pérdida de confianza en el sistema democrático por parte de las diferentes ciudadanías. Según el Latinobarómetro, que lo ha definido con una expresión que me parece muy visible, es una democracia diabética, porque es un proceso paulatino, es un proceso que vamos viendo año tras año, pero se va produciendo esa pérdida de confianza en las instituciones, sobre todo esa pérdida de creencia en que el sistema democrático es el sistema mejor posible. Un 53% de los latinoamericanos, según el último Latinobarómetro, cree que la democracia es el mejor sistema posible, un 53%. Esto es la parte que más me preocupa. Porque claro, tiene implicaciones para todo lo demás. Y hay otra implicación que también estamos viendo en muchos procesos y es la abstención. Al final el que está ganando no es un partido u otro, el que está ganando es la abstención y todo cómo se juega con ella o contra ella. Por último, antes mencionabas este giro tradicional cuando hablamos de la región, si estamos girando a la derecha o a la izquierda. Yo creo que lo que estamos viendo es el triunfo a lo mejor de posiciones más hacia la derecha, precisamente por ese efecto péndulo, pero sobre todo más pragmáticas. En mi opinión, hay un alejamiento en la mayoría de los países de las ideologías y una concentración más en el pragmatismo, ¿no? Ese pragmatismo que sí sería necesario para abordar esas reformas de futuro, pero que se está viendo, como decíamos, entorpecido por un escenario parlamentario complicado. Yo lo dejo ahí. Gracias. Rogelio.
Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Me encanta que hayas terminado así porque hay motivo para la polémica. Pues yo creo todo lo contrario. Yo creo que vivimos una etapa de ideologización pragmática o pragmatismo ideologizado. Se me acaba de ocurrir el término ahora mismo. Fíjense lo que ha dicho Gustavo Petro, que es candidato de una coalición de izquierdas en Colombia ayer, lo dijo ayer. Dijo que los asesinos de Galán fue un candidato del Partido Liberal en los años 80, los asesinos de Galán, murió asesinado, son los que han gobernado Colombia desde entonces hasta la actualidad. Pero no es solamente Gustavo Petro. Ganando amigos. Ganando amigos. Y ya lo hablaremos buscando voto en el centro. Es todo lo contrario de lo que tiene que hacer. Pero hay más. Uno de los Alvarado, en este caso Fabricio, ha acusado a aquellos que están contra él de ser nazifascistas. Es decir, se pueden decir muchas cosas de tus rivales, pero llamarles nazifascistas me parece elevar el tono de la agresividad política bastante, ¿verdad? Entonces, yo creo que asistimos a una creciente polarización y a una creciente ideologización y una vuelta a aquello que parecía que estaba muerto, porque teóricamente las izquierdas y las derechas era algo del pasado, ya nadie era de izquierdas, ya nadie era de derechas. Bueno, parece ser que esos viejos resabios están regresando, y están regresando en España, y bien lo sabemos, con determinados partidos, y están regresando en América Latina con determinados posicionamientos. Pero tienes razón en una cosa. Efectivamente, es una ideologización pragmática. ¿Por qué pragmática? Porque el señor Andrés Manuel López Obrador va aliado con un partido que es evangélico y, por lo tanto, situado claramente en posiciones, por lo menos valóricas, en la derecha. Todo hay que reconocerlo. Entonces, asistimos a esta mezcla tan sui generis, pero que finalmente puede dar resultados electorales bastante interesantes. ¿Y por qué? Pues porque estamos, y tú lo decías muy bien, estamos en un tiempo de mudanza, como decían los clásicos de la literatura española. Estamos en un tiempo de transición, en donde esa pregunta que hace Carlos es complicada de explicar, porque en realidad es difícil saber hacia dónde vamos. Sabemos más o menos en qué punto nos encontramos, pero no hacia dónde nos dirigimos. Finalmente, yo querría solamente añadir un tema más que seguro que Daniel va a profundizar más. Todo esto se engloba, o todo esto se enmarca dentro de una creciente desafección y desencanto en la población, en la ciudadanía, en el votante, y con unos candidatos, entre ellos ya he citado a dos, López Obrador y Gustavo Petro, que elevan excesivamente las esperanzas de cambio y renovación, que cuando lleguen al poder, si es que llegan, van a tener enormes dificultades en llevarlas a cabo y cumplir la agenda, lo cual va a provocar lo que lleva provocando en América Latina durante los últimos años, que es una decadencia de los partidos políticos y de los representantes políticos. Gracias, Rogelio. Daniel. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos y todas. Un placer estar en estos debates Elcano. Gracias por esta invitación y podernos sumar junto con la Fundación Botín e Idea Internacional a esta reflexión. Un placer estar con mis compañeros panelistas y muchísimas gracias a ustedes. Le voy a pedir disculpas a este sector de la derecha mía, que es un poco, quizás voy a tratar de incluir a la derecha en la conversación, en que la tenemos alejada. Primera reflexión, es quizás el año más importante o uno de los más importantes desde que América Latina recuperó democracia. Primero, porque estas 14 elecciones que Carlos nos mencionaba, si incorporamos el año 2017 de manera plena, serían 15, junto con las elecciones de Ecuador de inicios del 2017. 15 de los 18 países van a estas elecciones, quedan por fuera únicamente República Dominicana, Perú y Nicaragua. Quiere decir que el 90 y tantos % del Producto Interno Bruto, de la población, etcétera, va a las urnas, en un momento en el que además creo que tenemos que ver estas 15 elecciones no separadas, sino como un ciclo en el cual hay mucha interacción de lo que vaya ocurriendo entre ellas. 3, como bien decía Carlos, del 2017, 6
este año. Empieza Costa Rica ahora con segunda vuelta, le sigue Paraguay el 22 de abril, luego eventualmente, si se concreta lo de Venezuela, el 20 de mayo, 27 de mayo Colombia, probablemente con una segunda vuelta en junio, 1 de julio México con una sola vuelta y finalmente Brasil con una primera vuelta en octubre y una segunda vuelta también en octubre. A esto hay que agregarle las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos, que es fundamental, no solamente para lo del tema de Cuba, fundamental para el tema de México, porque México elige presidente el 1 de julio y Congreso, elección de medio periodo en Estados Unidos en noviembre, por lo tanto, el nuevo presidente de México tendrá que seguir las negociaciones, muy probablemente, de NAFTA, y otros temas como migración, seguridad fronteriza, etcétera, con un Trump que se proyectará como un Trump fortalecido con perspectiva de un Trump de 8 años o con un Trump lame duck muy debilitado y eventualmente con un Trump que podría llegar a perder mayoría en una o en ambas cámaras. Así que mi invitación es que comencemos a ver cómo interaccionan y cómo están relacionados. El otro tema es, en 6 meses, la primera economía Brasil, la segunda México y la cuarta Colombia, en tan solo 6 meses van a ir a elecciones este año, arrancando en mayo y terminando en octubre. Pero también vamos a tener que los 4 países de Mercosur van a tener elecciones entre este año y el año que viene. Y 3 de los 4 países de Alianza del Pacífico también van a tener elecciones, salvo el caso de Perú. De nuevo, es de una gran importancia. A su vez le tenemos que sumar que la Cumbre de las Américas tiene lugar este año, ahora en abril, en Perú, eventualmente con PPK como presidente o a lo mejor sin PPK como presidente. Curiosamente, dentro de la parte del realismo mágico que nos caracteriza a América Latina, el tema central de la cumbre, si bien se va a ir a hablar de Venezuela, pero el tema central es el tema de la corrupción, propuesto por el presidente PPK como tema central de la Cumbre de las Américas, en un país donde eventualmente su actual presidente podría no llegar a ser presidente si el proceso de destitución y vacancia avanza. El anterior presidente junto con su esposa están presos por corrupción, el anterior presidente está investigado por corrupción, el anterior presidente está fugado en los Estados Unidos por corrupción y el anterior presidente acaba de ser puesto en libertad, estaba preso después de un indulto por una negociación que hizo el actual presidente para que no lo destituya. Este también es parte de, porque a lo mejor a veces el Financial Times nos trata con cierto paternalismo, porque la verdad que también nosotros le damos razones a veces. A eso le tenemos que sumar que vamos a tener la reunión del G20 que se está reuniendo ahora a nivel de ministros y G20 que se va a reunir a fin de año a nivel de jefe de Estado. O sea, muchas cosas que están pasando en América Latina en un año muy significativo, donde las decisiones que se tomen van a tener una enorme importancia. En un contexto también regional muy complejo, muy complicado, hablaba lo de Perú, tenemos una crisis instalada en Honduras, resultado de una manipulación totalmente antidemocrática de la Constitución hecha por el actual presidente Hernández, que forzó su reelección y logró su reelección en unas elecciones con un altísimo grado de irregularidades que llevó al secretario general de la OEA a pedir que éstas se repitiesen, cosa que no tiene antecedentes en la región, y a su vez también en una situación de marcada crisis, como es la crisis de Venezuela, que además de la crisis política, de la crisis económica, está generando, como bien señalaba Carlos, una crisis humanitaria que está dejando de ser ya una crisis únicamente venezolana y que se está constituyendo claramente en una crisis de toda la región. Estas elecciones creo que también las tenemos que contextualizar desde el punto de vista global y regional. Global en un momento que después de la crisis del 2009 la economía pareciera ser que vuelve a arrancar,
de manera sincronizada. Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 3.9% a nivel global. En América Latina el crecimiento, si bien la buena noticia es que después de varios años hemos vuelto a crecer, pero es un crecimiento mediocre. Para el Fondo Monetario 1.9%, para CEPAL 2.2%, o sea, estamos creciendo por debajo de la media global, a la mitad de lo que crecen los emergentes y a un tercio de lo que está creciendo China e India. Y con este crecimiento claramente no vamos a poder mejorar las condiciones de pobreza y las condiciones de desigualdad que están generando obviamente a su vez un parate en materia del consumo que está generando obviamente un malestar. Yo llamo a estas las elecciones del enojo, porque hay mucho enojo y mucho malestar con la política, con las élites y a su vez claramente con una clase media reciente, una clase media emergente, que comienza a temer. Por eso Piñera, Hernández y muchos de los presidentes recientemente electos han dicho que ellos van a ser los presidentes de la clase media, porque ahí es donde están poniendo fuerte énfasis. Por el otro lado, un contexto de desafección, como bien señalaba Cristina, pues terminando, que no solamente implica una caída del apoyo a la democracia, sino un brutal aumento con la insatisfacción con la democracia. Y tenemos todas estas elecciones en un momento donde la confianza en las elecciones, la confianza en los tribunales electorales y la confianza en los partidos políticos también está en declive. Así que el contexto socioeconómico, y esto ha determinado que de las 3 elecciones que tuvimos en el 2017, en 2 de ellas quienes perdieron declararon fraude y se negaron a aceptar los resultados. Después, en un caso lo terminaron aceptando, que es el caso de Ecuador. En el caso de Honduras todavía no, y esa es la crisis que está instalada, y solamente en el caso de Chile y en la primera vuelta de Costa Rica los resultados fueron aceptados por todas las fuerzas políticas. Así que un año de gran significancia para la región, que hay que verla en el ciclo completo 2017-2019, donde en gran medida de lo que pase ahí vamos a poder tener los insumos para poderle dar respuesta a la pregunta que nos hace Carlos y sobre la cual en una segunda intervención me gustaría profundizar. Gracias, Daniel. Esta historia de que los derrotados denuncien fraude no es algo nuevo en la historia electoral latinoamericana. Desde principios del siglo XIX viene siendo así. Quienes ganan, ganan legítimamente, y quienes pierden han sido perjudicados por el fraude, exista o no exista. Pero de todas maneras, creo que los 3 han tocado un tema muy importante y que de alguna manera relaciona lo que está pasando en América Latina con lo que está ocurriendo en Europa y otros sitios del mundo occidental, que es ese enojo y ese cabreo, por así decirlo, de la población con la política y las élites, esa desafección con la democracia, esa pérdida de confianza en las instituciones, sobre todo en instituciones como el Parlamento, los partidos políticos o la judicatura, pero también en la emergencia de la fake news y el manejo de las redes sociales, que están interviniendo de una manera muy sesgada y muy concreta en la política. Ahora bien, al mismo tiempo que esto es un común denominador, pues lo que estamos viendo, al menos en las elecciones en Europa o en buena parte de Europa, y en relación con lo que planteaba Rogelio de esa vinculación entre ideología y pragmatismo, los límites entre la izquierda y la derecha en Europa se están difuminando y están siendo reemplazados por otra dicotomía entre los locales o nacionales versus los urbanos o globales, pero esto no ocurre en América Latina. En América Latina las contradicciones son otras. No sé cómo lo veis vosotros, comenzando por Rogelio. Sí, bueno, en realidad hay un elemento también, al hilo de lo que tú comentabas, que es lo nuevo per se es bueno. Por el simple hecho de ser nuevo ya es atractivo para la población para que pueda ser votado. Es decir, Fabricio Alvarado, aparte de su condición de evangélico,
que evidentemente atrae a un determinado sector de la población, aparte de esa virtud, ¿cuál otra tiene? Pues básicamente que es un hombre al margen de los partidos tradicionales. Él ha conseguido encauzar ese voto de enojo, ese voto de rechazo a lo tradicional. No es, como tú bien dices, Carlos, no es algo que estemos, por ejemplo, aquí en España, algo raro. Es decir, nuevas formaciones que han nacido están atrayendo, están encauzando el voto, y muchas de sus virtudes es única y exclusivamente que son nuevos, que son diferentes a lo que ya había. Voy a poner un ejemplo que no entra dentro del ciclo electoral, pero que por cercanía para mí es muy significativo y que yo creo que es el que inició un poco todo esto. La victoria de Jimmy Morales en Guatemala en 2015 responde única y exclusivamente a que ni robaba, según él, ni era corrupto. No tenía otro plan, no tenía otro programa, era diferente, era un... con perdón, era un payaso, pero payaso en el buen sentido. Es decir, era un actor de comedia. Esa era su gran virtud, no era un político, porque político es la quinta esencia del rechazo, de lo que hay que rechazar. Es decir, muchas veces la corrupción, como bien decía Daniel, es el gran tema del momento. Lo llena todo. El problema es que lo llena todo. Tapa los retos fundamentales que tiene América Latina, que acaba de comentar Daniel, que es las reformas económicas. Parece que no hay otra cosa. Y como no hay otra cosa que la corrupción, todos los ojos se vuelven a la gran virtud, que es la juventud. El otro candidato, Carlos Alvarado, que es del partido oficial, ¿cuál es su gran ventaja? ¿Cuál es su gran virtud? Fundamentalmente que es un hombre joven, y parece ser que ser joven es per se bueno. Bueno, los que ya no somos tan jóvenes ya lo vemos con otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, estas dinámicas son un poco las que están en estos momentos sobre el tablero y marcando un poco las distintas tendencias, sobre todo en el voto, en la tendencia de voto. Daniel. A ver, ¿cómo lo veo? En primer lugar, estamos llamando outsiders o independientes a gente que no lo es tal. Si revisamos rápidamente el mapa de norte a sur, en México tenemos caras conocidas. Sí estamos viendo un tema que si yo les dijera esto hace 5 años atrás, ustedes le hubieran retado a Carlos y dicho, ¿por qué invitas a una persona que no tiene la menor idea? Si yo hubiera dicho que el PRI iba a elegir un candidato cuya mayor virtud era presentarse como no priista y haber dicho que nunca militó en el PRI, el señor Meade, usted hubiera dicho, ¿qué está diciendo? Bueno, estos fenómenos sí, pero Meade no es un recién llegado, ha sido la persona que más veces ha sido secretario de Estado en México, tanto por parte del PAN como por parte del PRI. Y AMLO obviamente no es una figura nueva, ni el señor Anaya es una figura nueva. Entonces, ahí tenemos una cuestión. Sí estamos viendo alianzas, como bien señalaba Cristina, de todo tipo, ¿no? O sea, la alianza del PAN y del PRD, que no es nueva, sino que ya lleva unos años, demuestra este nivel de esta ideología pragmática, como dice Rogelio, ¿no? Es decir, realmente es, ¿qué me sirve para sumar números y llegar al poder? Todo lo demás realmente no importa mucho. Pero si excluimos a Jimmy Morales por las condiciones muy particulares con las que llegó en la crisis de Guatemala, y excluimos la posibilidad de que Fabricio Alvarado llegue por el shock religioso que generó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica en el medio de la campaña por el tema del matrimonio gay, si excluimos esos dos casos, en todos los demás tenemos caras muy conocidas. Incluso Bolsonaro, que se lo quiere presentar como un outsider, Bolsonaro es diputado, es cierto, es un ex militar, es de tendencia, pero si vamos país por país, prácticamente no encontramos mucho. Petro ha sido alcalde en Bogotá. Es decir, lo que pasa es que están muchos de ellos no queriendo competir bajo la sombrilla de un partido político, porque los partidos están tan desprestigiados, como bien señalaba Cristina, que prefieren candidatearse como, comillas, independientes. De independientes tienen muy poco, y de nuevo también tienen muy poco. Entonces acá hay un proceso de cómo se están reempaquetando muchas caras conocidas para presentarse frente a una sociedad que tiene un problema. Yo creo que la línea divisoria es el hastío que hay de la ciudadanía con el establishment. Entonces, en muchos casos es un voto anti-establishment, pero no en todos los casos, ¿eh? No en todos los casos. Entonces, ese me parece un caso.
Otra tendencia que veo importante de este nuevo ciclo, diferente al anterior, es que vamos a tener más alternancia, o al menos la posibilidad de más alternancia, porque se están agotando los gobiernos largos que teníamos, sobre todo en América del Sur, a raíz de los grandes precios de commodities. Tuvimos 4 gobiernos del PT en Brasil seguidos, tuvimos 3 gobiernos del kirchnerismo en Argentina, tenemos 3 gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, vamos a tener la posibilidad de 4 gobiernos seguidos si gana Evo en Bolivia. Tuvimos 3 gobiernos seguidos de Correa más 1/4 de Moreno, aunque ahora se han peleado. Tuvimos 4 gobiernos de la derecha en Colombia, si bien se han peleado, 2 de Uribe y 2 de Santos. Es decir, en América del Sur, en los últimos años tuvimos lo que éramos gobiernos largos, marcados por la reelección. Otra tendencia, vamos a tener menos reelecciones en este ciclo. Vamos a tener la reelección de Maduro, si se da, vamos a tener la reelección de Macri, si se da, vamos a tener la reelección de Evo, si se da, y tuvimos la reelección de Hernández. 4 de 14 o de 15, comparativamente con las que teníamos antes, son pocos. Vamos a tener parlamentos mucho más fragmentados, precisamente también por lo que señalaba Cristina al inicio, lo cual va a ser mucho más difícil la mayor tarea que tiene América Latina, que es hacer reformas económicas para aumentar su productividad y competitividad. Si no aumentamos productividad y competitividad y no diversificamos la matriz productiva y seguimos atados al tema del ciclo de materias primas, América Latina va a seguir perdiendo realmente fuerza. Y ese es uno de los grandes temas. Y segundo, cosa que no se está discutiendo en las agendas, cómo América Latina se inserta de manera estratégica, no solamente en la globalización, sino en la 4ª revolución industrial que ya llegó y de la cual la semana pasada estuvimos 3 días trabajando en el World Economic Forum en Sao Paulo, realmente reflexionando cómo hacemos el catch-up de América Latina a la 4ª revolución industrial y lo que esto implica. Por ejemplo, en materia de destrucción de empleo en una región donde ya tiene el 40% de empleo informal. Entonces acá tenemos que hacer los deberes del pasado que no hicimos, a enfrentar corrupción, enfrentar inseguridad, enfrentar los temas de desigualdad, hacer reforma del Estado para tener buenas políticas públicas, hacer reforma fiscal para tener recursos, para tener un Estado adecuado, mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas, pero también tenemos que hacer la nueva agenda, una agenda que viene a una velocidad enorme, con cambios acelerados y con cambios disruptivos. Y para eso yo no veo la discusión ni el liderazgo político latinoamericano realmente atento a cómo se conecta a estos temas. Si bien uno de estos temas, tema mercado laboral, es uno de los temas en el G20, pero América Latina tiene que realmente pensar seriamente en estos temas. Y finalmente veo consecuencia de todo esto, mayores problemas de conflictividad social y mayores problemas de gobernabilidad, una gobernabilidad mucho más compleja que va a requerir también repensar un poco el tema de los presidencialismos de coalición, porque la gran mayoría de estos presidentes, yo calculo que 11 de los 15 que se van a elegir, van a llegar sin mayoría propia en el Congreso y por lo tanto o lo hacemos funcionar con coaliciones o no van a funcionar. Pero las coaliciones no pueden ser con el Mensalao o con el Petrolao como fueron en Brasil, sino que tienen que ser coaliciones donde haya un programa común y donde se pueda realmente darle gobernabilidad. Enlazando justo con lo que estabas diciendo, esta nueva etapa también parece una etapa de menos líderes fuertes, ¿no? La época de los liderazgos fuertes de América Latina por lo menos se empieza a desdibujar. Y también enlazando con lo que comentabas, Rogelio, querría señalar la excepción de Brasil y de Lula. Estamos hablando de cómo la corrupción, de cómo esa sensación de que la democracia no está dando a los ciudadanos lo que demandan y no está realmente atendiendo a sus necesidades, todo ese entramado que va junto, ¿no? En el caso de Brasil, el mayoritario apoyo que sigue teniendo Lula, pese a estar encausado, pese a estar todavía no claro que se pueda presentar, sigue llamando la atención. Y volviendo a lo del pragmatismo, también creo que es interesante señalar que no solo ocurre en América Latina, pero que lo estamos viendo en otros lugares, la llegada de los hombres de empresa también al poder, ¿no? Como no parte de un escenario nuevo, pero sí como hemos visto a Macri, hemos visto a Piñera, estamos viendo a Piñera, lo vimos antes también, el propio PPK, esa parte que se quiere trasladar, entiendo, de que una gestión empresarial es mucho más eficaz ahora que una gestión política, ¿no? Y cómo eso también acaba distorsionando el debate político. Me parece fundamental
el atasco que todo esto que estamos describiendo pueda suponer a la hora de abordar esas reformas, ¿no? Porque hay esa sensación de que vivimos en este momento crítico, como bien acabas de describir, todo lo que supone la cuarta revolución industrial, etcétera, etcétera, todo el consenso político y social que hace falta para llevarlos a cabo, porque no sabemos a lo que nos enfrentamos, entonces hay que anticiparse esta famosa frase, ¿no?, de que la mayor parte de los jóvenes que salgan ahora de las universidades van a ocupar trabajos que hoy no existen. Y ese es precisamente otro de los desafíos de América Latina, la reforma de la educación, el acomodar la educación para que no siga siendo un factor de desigualdad, que lo es en muchos casos, sino que contribuya a la consolidación de esas clases medias. Pero como bien habéis dicho, no estamos en ese debate. El debate ahora mismo se está jugando en otro terreno, ¿no? Y ese es el principal desafío, teniendo en cuenta además tantos factores externos que están jugando, como es la propia situación de Estados Unidos, y cómo puede jugar en el caso de México, sobre todo es lo más obvio, pero cómo de México se puede trasladar al resto. A mí me intranquiliza mucho el perfil del nuevo secretario de Estado norteamericano, que no considera ninguna tontería una posible intervención a la hora de cambiar el régimen en ningún sitio, empezando por Venezuela, siguiendo también, por supuesto, por Corea del Norte, etcétera, pero lo que nos toca en Venezuela. Ese tipo de relaciones de Estados Unidos con el resto de la región y cómo puedan contribuir, no es el factor esencial, pero sí contribuir a la inestabilidad y a la distracción de los problemas esenciales, creo que es uno de los desafíos para ese futuro postelectoral. Rogelio y Daniel hablaban de la corrupción y de la incidencia de la corrupción en la región, el caso de Brecht, que se ha difuminado como una mancha tóxica prácticamente por toda América Latina, provocando enjuiciamientos de altos cargos, destituciones de vicepresidentes, prosecución a expresidentes y demás. Está teniendo una incidencia muy clara en la región. Y también Daniel hablaba de la delincuencia y la seguridad ciudadana, que son dos temas que en muchas campañas electorales o bien se han instalado o bien están teniendo un protagonismo importante. Es verdad que generalizar sobre América Latina es sumamente complicado, que cada país resuelve estas cuestiones en función de su propia historia, de sus propios intereses. Por ejemplo, el tema de la corrupción tiene que ver no solamente con lo que ocurre, sino también con las propias percepciones. En Argentina, por ejemplo, donde la tolerancia con la corrupción es proverbial, se acuñó una frase relacionada con los peronistas que decía roban pero hacen, es decir, son preferibles los peronistas a los radicales porque roban pero al menos gobiernan, hacen cosas. Por el contrario, en Chile la tolerancia con la corrupción es sensiblemente inferior y el hecho de que se destaparan casos de corrupción que afectaron no solamente a la expresidente de forma directa a través de su hijo, sino también a los principales partidos políticos en la financiación de campañas, pues hizo elevar el listón de cómo se percibe la corrupción en ese país que está siendo vivida como una gran tragedia, con un gran dramatismo. Entonces, mi pregunta, y vamos a empezar por Daniel en este caso, es cómo va a afectar estas dos cuestiones, es decir, la corrupción por un lado, la lucha por la seguridad ciudadana y contra la delincuencia y el crimen organizado, las campañas electorales, los resultados electorales en los distintos países. Gracias, Carlos. Empecemos por lo primero que señala, que es corrupción. El tema de corrupción, acaba de salir el reciente índice de Transparencia Internacional, sigue colocando básicamente la misma foto. Tenemos 3 países que básicamente están relativamente bien posicionados. Uruguay, que es la excepción. Yo siempre digo que Uruguay es un implante de países nórdicos en la región, con toda la virtud que ello tiene. Luego Chile había perdido unos puntos por los problemas que tuvo de corrupción en los últimos años, pero sigue ahí. Y luego Costa Rica. Y a partir de ahí estamos todos reprobados, y mal reprobados. Y en el último, en el sótano de todo, está Venezuela, y acompañado de Honduras, Paraguay, etcétera. O sea, la calificación es pésima, estamos haciendo muy mal. Y sobre todo el problema de corrupción no es corrupción per se. El problema de la corrupción es la
impunidad frente a la corrupción, que es lo que realmente duele, y eso tiene que ver con la debilidad que tenemos en materia del Estado de Derecho, que también se conecta con el tema de inseguridad ciudadana. Entonces, tenemos un problema fundamental de una extrema debilidad del Estado de Derecho. Eso es otra de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en la región. Estado de Derecho no solamente para estos temas, sino para dar seguridad jurídica, para atraer inversiones, etc. Segundo, el tema de corrupción está conectado con el tema del financiamiento político. Todos los que hemos trabajado financiamiento político en los últimos 30 años deberíamos rendirle un tributo a Odebrecht y a sus operaciones estructuradas, porque escribieron el mejor manual sobre financiamiento político y corrupción en América Latina. No hay ninguna tesis doctoral que les llegue a los tobillos, a la perfección de todo lo que ellos nos han enseñado, de cómo se compran campañas, cómo se compran favores, etcétera, etcétera. Sí, ahí tenemos una... Pero obviamente sería absurdo reducir el problema de la corrupción en América Latina a Odebrecht, sería realmente muy ingenuo. Pero nos demostró en 12 países, 3 continentes, la facilidad con que se compran desde presidentes hacia abajo. El otro tema que decía Cristina, la llegada de hombres de negocio, que no es nuevo a la política, está generando un nuevo problema que no es necesariamente el de la corrupción, debate que está teniendo en este momento en Perú. Se dice, PPK no es corrupto, pero sí ha tenido un tema de tráfico de influencia y de conflictos de interés. Y ese es uno de los grandes temas. La administración de Piñera, por ejemplo, ha hecho un enorme esfuerzo, ahora, esta segunda, para generar fideicomisos ciegos, hacer una serie de medidas que traten de blindarlo frente a posibles problemas de conflictos de interés. Con el tema de inseguridad estamos igualmente o peor que en materia de corrupción. Con el 8% de la población mundial, América Latina tiene más del 30% de los homicidios del mundo. 42 de las 50 ciudades más violentas son latinoamericanas. En la última década, más de 1 millón de latinoamericanos y latinoamericanas han muerto producto de la violencia. Tan solo 28.000, el año más trágico, han muerto en México. Así que tenemos ahí un problema central que de nuevo conecta con el tema del Estado de Derecho, la debilidad del Estado de Derecho, altísimo nivel de impunidad. En el caso de México, tú tardas años, pero a su vez prácticamente hay un nivel de impunidad de casi el 98%. En materia de corrupción, en Argentina, una causa por corrupción se tarda básicamente 14 a 15 años y el nivel de impunidad es prácticamente alrededor del 95-98%. Así que tenemos un serio problema en estas dos dimensiones, pero si no resolvemos temas de debilidad del Estado de Derecho, creo que vamos a poder avanzar poco. Son dos de los temas fundamentales que están instalados hoy en casi todas las campañas. Cristina. Con respecto a la corrupción, yo querría añadir algo, y es cómo está funcionando, aparte de todo lo que has descrito, que es así tal cual, ¿no? Y es ese entramado con el crimen organizado, también por un lado, con la propia corrupción política. Pero más allá de eso, quería señalar cómo erosiona realmente la conciencia de los ciudadanos y su creencia en el sistema democrático. Y lo quería relacionar con un caso que se está utilizando mucho en Brasil como referencia, que fue el italiano y el macrojuicio de Mani Pulite. Como el Lava Jato se está comparando mucho a esa actuación italiana que le dio la vuelta completamente al sistema político italiano, que puso sobre la mesa el tremendo entramado, la relación entre el mundo político, empresarial y cómo todo eso había realmente minado las entrañas del sistema, que por una parte, bien mirado, tiene un aspecto positivo, y es que cuando la justicia funciona, pues esos casos salen a la luz, son juzgados y son condenados. Así está pasando en Brasil. Dentro de todo lo horrible que es el entramado de corrupción, hay un montón de políticos encausados, un montón de políticos y de empresarios en la cárcel. O sea, hay un sistema judicial que está funcionando. Pero el problema es, insisto, cómo eso mina a los ciudadanos y mina la creencia de los ciudadanos en la democracia. Y en el caso de Italia, Mani Pulite dio lugar a un caldo de cultivo para que Berlusconi se instalara en el poder y para que Berlusconi esté intentando ahora volver al poder. Entonces, ojo, porque la lucha contra la corrupción, por supuesto, es necesaria, pero hay que ser muy imaginativos para ver cómo eso involucra también a los ciudadanos y no lo convierte en otro factor de desestabilización, porque, claro, los tentáculos de la corrupción son tan grandes. En el caso de Odebrecht se ha visto perfectamente, el mapa de Odebrecht sobre la región es absolutamente tremendo, que a ver cómo hacemos para que los
ciudadanos puedan recuperar la fe en la democracia, ¿no? Y en el sistema. Pues sí, realmente si esta conversación la hubiéramos tenido hace 10 años, habríamos hablado fundamentalmente de inseguridad, inseguridad e inseguridad. La tenemos en estos momentos, el tema central es corrupción, 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 aunque los niveles de inseguridad siguen siendo para asustarse en algunos casos. La realidad es que la corrupción se ha convertido en tal manera en el gran asunto que es lo que lleva a buscar candidatos, si no nuevos, bien, candidatos que no han estado en el poder nunca. López Obrador, estamos cansados de escucharle hablar sobre Benito Juárez y sobre toda la colección de personajes que a él le gusta tanto, pero no tiene poder, no ha tenido poder nunca, salvo alcalde de México. Fue alcalde de la Ciudad de México. Alcalde a nivel nacional. 20 millones. Alcalde a nivel nacional, es lo que me estoy refiriendo. También Gustavo Petro fue alcalde, pero ¿de qué manera fue alcalde? Correcto. De hecho, terminó a duras penas su mandato. Y Lula da Silva ha sido presidente, efectivamente, pero en la mentalidad de parte del electorado es la víctima de un sistema corrupto que ha terminado con su presidencia, con la de Dilma Rousseff, pero bueno, con la del predominio del PT. Es a lo que me refiero. Por eso es la búsqueda de gente, de personajes, de líderes que no hayan tenido poder a escala nacional. Es a lo que yo me refiero fundamentalmente. Entonces, efectivamente, la corrupción lo ocupa todo y, por poner un ejemplo, que no ocurre en Costa Rica, donde la corrupción en este caso no es tan el centro del debate, pero otros temas, en este caso el religioso, ocultan el verdadero problema fundamental de Costa Rica, que es un elevadísimo déficit público que se ha convertido en una verdadera bola de nieve que puede aplastar al país como tal. Entonces, tanto temas como la religión, el tema religioso, o temas como la corrupción, están tapando lo verdaderamente sustancial, que, como bien decía Daniel, son reformas estructurales para conseguir que la región gane en institucionalidad, que no la tiene, y gane en productividad y competitividad a escala internacional. Se ha hablado mucho del caso de Brecht, aunque, como bien señalaba Daniel, no es el único problema de corrupción que existe en América Latina, pero sí es el símbolo de la corrupción, sobre todo por la capacidad de extender los tentáculos por todo el continente. Ahora, yo no me resisto a señalar algo que me parece fundamental, y es que sin el concurso de Lula, la expansión de Odebrecht por toda América Latina hubiera sido imposible. Quien abrió las puertas de los países, quien abrió las puertas de las casas de gobierno, de los ministerios, a Odebrecht fue el presidente de Brasil o el expresidente de Brasil, empeñado a hacer de la compañía constructora un gran gigante nacional. Ahora, a mí me gustaría volver sobre el tema de la seguridad, es decir, porque planteé el paquete completo. Como bien decía Rogelio, hace 10 años atrás nos hubiéramos centrado en la inseguridad. Hoy la corrupción tiene un protagonismo mayor, pero es evidente que para los sectores populares el tema más importante, porque tiene que ver con su vida cotidiana, con su propia seguridad, porque cuando hablamos de seguridad ciudadana, cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de crimen organizado, los principales, los sectores que más sufren esas lacras son precisamente los sectores populares, que están mucho más indefensos frente a los embates de la delincuencia. Entonces, por lo tanto, me gustaría que volviéramos sobre el tema de la inseguridad, de la lucha contra el crimen organizado, de la lucha contra el narcotráfico. Hemos visto cómo en Colombia, en los últimos años, el área cultivada ha crecido en una forma importante, y por lo tanto quisiera volver sobre el protagonismo que está teniendo, va a tener la inseguridad en las campañas y las elecciones. Cristina. Bueno, evidentemente es un elemento fundamental, aunque ahora lo que vende es la corrupción. Entonces puede taparlo, pero está íntimamente ligados los dos temas. Creo que cabe destacar cómo se ha ido trasladando el poder o el manejo del poder y del crimen organizado, ¿no? Colombia fue hace años el núcleo fundamental, contra ella cualquier referencia a Colombia, lo primero que llevaba aparejado era al lado el apellido de narcotráfico, pero creo que ahora el problema, lo estamos viendo todos los días en una medida amplísima, se ha trasladado a Venezuela, y cómo
esas rutas de la droga, por ejemplo, que antes procedían de otros lugares, las que vienen a Europa, están teniendo en Venezuela un núcleo operativo importante. Y cómo todo esto, en el estado en el que está Venezuela, está permeando a todo el resto, ¿no? Cómo influye en los tráficos de personas, cómo estos tráficos de personas están influyendo además en todo el circuito desde Suramérica, Centroamérica, hasta llegar a los Estados Unidos, etc. Es un tema electoral, pero es un tema que no se está abordando realmente desde el punto de vista de cómo regionalmente hay múltiples iniciativas, pero ninguna realmente con la capacidad para pararlo. En el caso de Venezuela, para mí, insisto, es emblemático porque nadie está atacando realmente el centro del nuevo manejo de la droga ahí y cómo eso está llegando a otros lugares, por el estado de cosas en general y porque nadie parece estar queriendo atacar el problema venezolano en su conjunto, pese a esa reunión que va a haber dentro de poco de la OEA que mencionaba antes Daniel, ¿no? Bueno, con respecto a la inseguridad ciudadana, realmente medidas de carácter integral, ¿verdad? Prácticamente en ningún país se están tomando y tampoco ha habido gran continuidad en cuanto a determinadas políticas. Siempre hemos estado en torno al debate entre mano dura, mano blanda. Si bien es cierto, y yo creo que mano dura en algunos sentidos es necesaria, también es verdad que a veces se toman determinadas decisiones más de cara a la galería que porque realmente tengan un efecto concreto. Algunos países, estoy pensando en Guatemala, por ejemplo, se tiene pensado tomar la decisión de declarar terroristas a las pandillas, a las maras. Es decir, eso suena muy bien, que cae muy bien en el gran público, en la opinión pública seguramente lo ve hasta con agrado, pero bueno, tenemos que preguntarnos realmente qué efectividad tiene eso. Creo yo, desde mi punto de vista, sin ser un experto en temas de seguridad, que hacer más incidencia en temas de inteligencia, en la lucha contra las pandillas, que ya no tenemos que entender las pandillas como esos jovencitos llenos de tatuajes que van por las calles, se están tecnologizando, se están modernizando, tienen una capacidad de penetración incluso en áreas del Estado muchísimo mayor, y eso no se está combatiendo desde una forma, desde un punto de vista inteligente con inteligencia, con los servicios de inteligencia. Más va a la mano dura, que es muy visible, pero poco efectiva. En cuanto a los cárteles, a los grandes cárteles, bueno, es una pelea eterna, ¿verdad? Y a mí me preocupa Venezuela, bueno, a todos nos preocupa Venezuela, pero me preocupa también Centroamérica, fundamentalmente porque son estados pequeños, muy divididos, muy fragmentados, con un estado muy débil en general y fácilmente penetrables por el narcotráfico. De hecho, si hay en algún lugar de América Latina el riesgo de que haya un estado fallido, más allá de Venezuela, que por supuesto serían los países centroamericanos, algunos de ellos, sobre todo el Triángulo Norte, algunos de los cuales pueden estar cerca de lo que se considera como un narcoestado. La región presenta un cuadro, como decíamos, realmente no solamente complejo, sino preocupante. 11 de los 18 países de América Latina tienen índices de criminalidad, de homicidios, de 10 por cada 100.000 o por encima, con lo cual ya tenemos cuadros de violencia epidémica. Así que ahí tenemos un problema fuertemente instalado. Coincido con lo que decían Cristina y Rogelio. Me gustaría agregar nada más que lo que estamos viendo con bastante preocupación es que en algunos de los países donde esta problemática se está poniendo cada vez más grave, están recurriendo al tema del ejército. México, por ejemplo, acaba de aprobar una ley para poner al ejército como la salvación a estos problemas crecientes de inseguridad. Ya vimos lo que ocurrió en la época de Calderón, cuando Calderón puso al ejército en la primera línea de combate. Sabemos cómo termina esto. Esto termina de la misma manera que termina siempre, con un aumento muy grande en materia de violaciones a los derechos humanos, un compromiso y un deterioro también de las fuerzas de seguridad, del ejército y de las fuerzas armadas, que terminan también con temas de corrupción cuando hay tema de narcotráfico, pero no es exclusivo del presidente Peña Nieto. Temer acaba de intervenir Río de Janeiro y acaba de disolver la parte que tenía de seguridad dentro del Ministerio de Justicia. Estuve la semana pasada
conversando con el ministro de Justicia que me comentaba la prioridad que le está dando el presidente Temer y acaba de crear su ministro de Seguridad. Acaban de asesinar a una concejal en Río de Janeiro la semana pasada, el miércoles o jueves cuando estábamos allá, que ha generado obviamente un efecto boomerang, porque Temer, con quien se especula de que eventualmente podría buscar su reelección, aunque él lo ha negado, pero ha salido una versión ahora del 17, el tema es que tenía que sacar su reforma previsional. Si no saca la reforma en materia de jubilaciones, por más de las otras reformas que hizo, la laboral y lo del techo fiscal, el tema de déficit fiscal en Brasil está muy comprometido. Pero hay una disposición en la Constitución que dice que tú no puedes avanzar en reforma previsional si tienes una intervención militar, y como ha intervenido Río de Janeiro, tiene la excusa de que no puede avanzar en la reforma económica de fondo. Pese a todo eso no le está resultando. Macri en su momento, cuando este crecimiento invisible, como él le llama, no le está dando resultado, hubo muerte de policía con un ladrón y generó un gran debate sobre el tema. Entonces, en muchos casos estamos viendo presidentes que están utilizando el tema de la inseguridad para tapar problemas o de corrupción o para trabar problemas en materia de falta de resultados económicos, y en muchos casos utilizando al ejército como la bala de plata que va a venir a resolver estos problemas, cuando sabemos de que si no hay una estrategia integral y de mediano y largo plazo, estos problemas centrales de inseguridad no se van a resolver. Un último dato: América Latina tiene 165 millones de jóvenes, 165 millones. De eso, entre el 20 y el 25% son nini, o sea, ni trabajan ni estudian. Hagan los números y con el 20% nada más ustedes tienen entre 30 y 40 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, lo que es un caldo de cultivo estupendo para el tema del crimen organizado y para todo lo que tiene que ver con la delincuencia. La gente que está muriendo, el 80-90% de la gente que está muriendo en delincuencia en América Latina son jóvenes. Así que ahí también tenemos un problema muy, muy de fondo que tenemos que encontrar soluciones. Carlos. Y esto se ve, sí. Querría añadir algo sobre el tema de la violencia, porque habitualmente queda tapado, y es que de cara al exterior, y lo que nos llega a nosotros son esas enormes cifras y siempre los primeros lugares en los índices de homicidios, etcétera, etcétera. Pero a los latinoamericanos lo que más le preocupa es la violencia dentro del hogar y la violencia que se provoca contra mujeres y contra niños. Y eso es algo en lo que no figura nunca en las campañas electorales. Los índices, los índices de preocupación interna como ciudadanos son mayores que sobre el crimen exterior. Y, insisto, no figura ni en las campañas ni se está haciendo tantas cosas para promover eso, ¿no? Solamente dejaros ahí porque de todas maneras, es un tema muy preocupante. Tanto una cosa como la otra se ven agravadas por los elevados índices de deserción escolar. Exacto. Es decir, la deserción escolar lo que hace es crear un grupo importante de niños y jóvenes sin tarea, sin ocupación a lo largo del día, que son fácilmente caldo de cultivo para los grupos delincuenciales. Me tocaba hacer un aviso al final de la sesión para señalar que el próximo debate Elcano, el número 18, va a tener lugar el 26 de abril, el próximo 26 de abril, y se va a dedicar a igualdad de género, poder y acción exterior. ¿Y por qué adelanto mi anuncio? En parte por lo que decía Cristina sobre la violencia dentro del hogar, pero también por la próxima pregunta que le voy a dirigir en primer lugar a Cristina, pero que también puede ser respondida por los demás miembros del panel, no es exclusivamente femenina, que tiene que ver con el protagonismo de las mujeres en la política latinoamericana. Es decir, después de la salida de Michelle Bachelet y su traspaso de poderes a Sebastián Piñera, son muchos los que han puesto el acento en que, bueno, ya no hay mujeres presidentes o presidentas en América Latina. Algunos lo viven como una catástrofe, otras como una cosa natural. Lo cierto es que tras un periodo en que había una especie
de Terceto de la Fama, formado por Dilma Rousseff, Michelle Bachelet y mi gran ídolo Cristina Fernández, o Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, a la cual le profeso una gran devoción y admiración por sus dotes de estadista internacional, también su fácil capacidad de diálogo con las empresas. Aquí hay muchos representantes de empresas que lo vivían de forma cotidiana, pero no, la pregunta concreta es, bueno, ¿qué significado tiene que en este momento no haya una presidenta mujer en América Latina? ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Es importante, no es importante? Todo es importante. Hasta ahora había sido muy importante en la región la presencia de mujeres al frente de los estados, precisamente porque es una región que en general se percibe con unos altos índices de machismo y el contraste era importante. Segundo, porque la visibilidad de las mujeres en puestos de poder siempre es importante, siempre es un ejemplo que puedan seguir otras muchas mujeres y otros muchos hombres, pero forma parte de la diversidad habitual, ¿no? Que ahora no haya reemplazo, pues tiene que ver, sí, con la casualidad, tiene que ver con la formación de los partidos y tiene que ver también, en parte, y no es por echarle la culpa a ellas, pero sí es algo que se comenta habitualmente, el hecho de que haya habido mujeres presidentas no ha querido decir que necesariamente estas mujeres hayan trabajado mucho en favor de las mujeres y de cultivar precisamente esa inserción de las mujeres en la vida social, en la vida económica y en la vida política. No has mencionado también, por ejemplo, hasta hace relativamente poco, Laura Chinchilla también ha estado al frente de Costa Rica. Ha habido una generación de mujeres, lo cual no quiere decir que no vayan a volver, por supuesto, pero no se ha fomentado lo suficiente su presencia. Posiblemente con la honrosa excepción de Michelle Bachelet, que no solo lo ha hecho en su país, sino que también se ha dedicado a hacerlo desde su estancia en ONU Mujeres, ¿no? Pero hace falta que tanto las mujeres como los hombres trabajen para facilitar la diversidad natural de nuestras sociedades en el espectro político. Bueno, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo que sobre todo que haya mujeres presidentas da una enorme visibilidad y para conseguir determinadas cuotas de mejora y de mayor presencia es muy importante. Pero bueno, vamos a ser optimistas. Te voy a dar una serie de nombres que apuntan a que va a poder seguir habiendo mujeres. Por ejemplo, la gobernadora de Buenos Aires es una figura en ascenso a la que habrá que estar muy atento una vez que si Macri se presenta a las elecciones, reelecto, bueno, en fin, lo que ocurra, pero la gobernadora de Buenos Aires es una figura en ascenso muy popular y que apunta a que puede llegar muy lejos. Ahora mismo la primera ministra, aunque no es un primer ministro al estilo europeo, peruana, de Perú es una mujer, por ponerte un ejemplo. La principal líder de la oposición peruana es una mujer, es Keiko Fujimori. Nos puede gustar menos, nos puede gustar más, ahí no entro, pero es una mujer. Dentro de ese mare magnum en donde yo no me atrevo a entrar porque no sé lo que va a pasar, que es Brasil, está la figura de Marina Silva, que va a volverse a presentar, otra figura nueva, no nueva, ¿verdad?, en ese panorama, con lo cual, presencia femenina, yo creo que a corto plazo hay recambio. Y bueno, esperemos. Y hay otra cosa importante, que también ahí es donde yo creo que es más importante. Creo que es más valorable que haya ministras que presidentas. Yo preferiría que los gabinetes estuvieran llenos, no digo paridad, pero que estuvieran llenas de ministras a tener presidentas, que es verdad que es muy significativo, pero quizá en muchos aspectos es incluso para las políticas públicas, incluso es más importante que estén en los ministerios. En los dos. Dejémoslo en los vale, dos. En los dos. Yo creo que tenemos que admitir que somos sociedades penosamente machistas. Realmente es una vergüenza que en el siglo XXI, no solamente América Latina, empecemos por España. ¿Cuándo ha habido una presidenta mujer? ¿Cuándo ha habido una presidenta de las Cortes mujer? ¿Ahora? Ahora. No Ahora. sé. Por eso digo. No, ahora. y antes también. Empecemos, después sigamos por Francia. ¿Cuándo ha habido un presidente francés? Sigamos por Italia. Si sacamos a los nórdicos, básicamente es un tema excepcional, en el cual tenemos que hacer un mea culpa
y en el cual los cambios que tenemos que hacer tienen que ser mucho más acelerados. Algo fuimos avanzando con las leyes con las leyes de cuota, que fueron muy criticadas, pero que yo creo que es un instrumento muy importante para forzar un avance, y ahora estamos hablando de las leyes de paridad, con todo lo que ello implica. Pero realmente es triste que en el siglo XXI, cuando estamos hablando de la cuarta revolución industrial, sigamos viendo estos gabinetes en un 80%, 70% en muchos países, en algunos casos 90%, con todos hombres. Y además desde el punto de vista generacional, lo digo yo, tengo 61 años, o sea, es patético, no refleja, y después nos quejamos porque la sociedad no se engancha con la política, porque no se siente representada, etariamente y por género. Y este no es un tema a favor de las mujeres, es un tema a favor de la paridad de género, porque en algunos casos después los hombres tendremos que pedir que también haya paridad, porque en algunos casos se está yendo la paridad para otro lado. Entonces acá hay un tema de discriminación que tiene que ver con género más que con hombres y mujeres. Ese me parece que es un dato. Que no haya una sola mujer en América Latina me parece una cosa tristísima. Porque además creo que estamos siendo mucho más injustos lo que le pedimos a las mujeres, el nivel de exigencia que le ponemos a una mujer presidenta de lo que le ponemos a un hombre. Hemos tenido unos paparulos increíbles de presidente de hombre y nunca le hemos hecho tanta exigencia como le dijimos a Dilma. Yo lo he vivido en carne propia y lo he visto, no soy chileno, soy argentino, pero he visto el nivel de exigencia que se le puso a Michelle Bachelet. Un nivel de exigencia que jamás en una sociedad machista se le ha puesto a un hombre. Entonces creo que en ese aspecto sí tenemos que ir. Coincido también con Rogelio, o sea, no solamente nos tenemos que quedar con las presidentas, hay que ver cómo se integran los gabinetes, porque las políticas se terminan haciendo a través de los gabinetes, y ahí me parece que es muy importante. Y no terminar siempre siendo condescendiente de darle el ministerio social a la mujer o los otros estos ministerios, los típicos ministerios de mujeres, sino realmente darle los ministerios que realmente importan. El tema de parlamentarias. Hemos hecho avances muy importantes. Promedio en América Latina estamos en un 28% de representación de mujeres, pero todavía nos falta todavía un 22% para la paridad. En muchos lugares estamos cerca de la paridad, 40, 45, en algunos casos cercano al 50%. Entonces creo que hay un gran trabajo por hacer, pero no porque le estamos haciendo un beneficio a las mujeres, sino porque realmente necesitamos tener una sociedad que tenga un nivel de representación lo más cercano posible a cómo está conformada. Y vuelvo a decir, también con el tema etario. Por eso el desprestigio de muchos partidos políticos, porque terminan siendo un club de hombres de cierta edad que terminan quedándose ellos con el poder. Y el tema del financiamiento político aquí puede y debe jugar un papel muy importante, de discriminar positivamente a favor de una mayor participación de la mujer en la política. Y la manera en cómo se hace la política también es muy importante. Los horarios de la política, la manera como se instrumenta la política. Me parece que son todos cambios que, en mi opinión, si podemos avanzar a un nivel de una mayor paridad, con una mejor representación de jóvenes y mujeres, le va a hacer mucho bien a la política y a nuestra sociedad en general. No, esto último que apuntabas, Daniel, sobre la financiación y la discriminación positiva me parece muy importante. Nos quedan, antes de pasar la palabra al público, unos 15 minutos aproximadamente, y me gustaría que tocáramos 3 casos concretos de elecciones próximas. En primer lugar, Colombia, que es la primera elección de los 4 grandes, por así decirlo, que va a tener lugar, luego México y finalmente Brasil. ¿Cuáles son un poco las expectativas que hay en relación con esto? ¿Cuáles son vuestras predicciones? Yo sé que predecir es complicado, solo los economistas pueden hacerlo con relativo éxito, es decir, hasta han sido formados para ello y muchos se vanaglorian de esto, pero lo cierto es que tenemos 3 retos por delante y su resultado va a incidir de una manera clara en lo que va a ocurrir en la región. No porque van a tener un efecto dominó, que no creo en eso, pero sí porque los equilibrios regionales y los realineamientos regionales van a evolucionar en función de esto. No sé quién quiere empezar.
Bueno, yo, y me la juego y así creamos debate. En Colombia, bueno, yo después de las elecciones legislativas que ha habido y las internas, yo creo que va a triunfar un candidato de derecha o centro derecha. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que la mayor visibilidad la está teniendo Gustavo Petro, del que antes hablaba, Gustavo Petro me recuerda muchísimo a López Obrador en 2006 y 2012. Es un personaje que asusta sobre todo al voto centrista, al voto más moderado, un voto que seguramente quiere cambios. Gustavo Petro propone esos cambios, pero es un voto que quiere estabilidad, y Gustavo Petro precisamente lo que no garantiza es la estabilidad. Entonces, ante esa disyuntiva, seguramente, bueno, va a haber segunda vuelta seguramente, en esa segunda vuelta va a estar Gustavo Petro, la gran duda es quién va a ser su contraparte, puede ser el uribista Iván Duque, es una posibilidad, puede ser Vargas Lleras, el anterior vicepresidente con Santos, o incluso un candidato de centro como es Fajardo, podría entrar, dependiendo de cómo se mueva el electorado. Yo creo que en una segunda vuelta, claramente el voto de centro, centro-derecha y derecha se va a unificar ante el miedo, y no me equivoco en la palabra, el miedo a Petro, igual que existió un miedo a López Obrador en México. En cuanto a México, por hilarlo, bueno, pues es el gran momento de López Obrador. Si pierde esta liga, López Obrador, pues en fin, no se va a retirar, porque este hombre no se retira de ninguna manera, pero es su momento. Tiene todo a su favor. Tiene una coalición de derecha, izquierda, PRD, PAN, que está, aparte de con la sombra de la corrupción rondándole, muy poco cohesionada. En realidad han juntado agua de aceite y eso es complicado de casar, ¿verdad? Yo creo que en un momento determinado las diferencias, que son abismales desde mi punto de vista, se van a recortar, pero hay que recordar que en México gana quien tiene un voto más. De ahí la alianza con los evangélicos, que puede parecer tan extraña, pero finalmente si un voto te da la presidencia, no hay segunda vuelta, pues evidentemente López Obrador ha jugado muy bien sus cartas. Yo creo que finalmente va a estar mucho más ajustado de lo que las encuestas indican, pero insisto, es el momento de López Obrador. En cuanto a Brasil, ¿hacia dónde van a ir los votos de Lula? Yo lo único que creo es que los votos de Lula no van a ir todos ellos a un solo candidato. Yo creo que se van a fracturar, se van a dividir entre varios candidatos, Ciro Gómez, por ejemplo, alguno otro, y evidentemente va a estar todo mucho más competido, pero de verdad que con Brasil no me atrevo. Pues, a ver, casi coincido con el diagnóstico. Quería resaltar en el caso de Colombia la retirada de Timoshenko, que bueno, ha sido un factor, si no decisivo, por lo menos diferente, ¿no?, en estas elecciones. El hecho de que confluyan las FARC como partido político, con las mismas siglas, aunque con diferente nombre, la retirada como candidato presidencial de Timoshenko me parece relevante por lo que eso implica, no porque tuviera posibilidades, sino porque bueno, se empiezan a acotar las alianzas y los posibles candidatos. En el caso del triunfo de la derecha en la persona de Iván Duque, que es una de las posibilidades, para mí, creo que para muchos observadores la cuestión va a ser hasta qué punto va a seguir pegado a Uribe o no. Porque por muchos de los factores que tú comentabas antes, ¿no?, por la juventud, por su propia trayectoria, que es una trayectoria más internacional, más variada, aparentemente más moderada también, pero hasta qué punto va a seguir a la sombra del padrino Uribe o no, con toda la fuerza y con todo el poder que sigue teniendo Uribe en Colombia. Para mí eso va a ser determinante en el futuro, ¿no? Si gana esa derecha, si se va a poder desviar o no, porque marca mucho no solo las acciones, sino el tono de la política colombiana y el tono de la presencia de Colombia en el mundo. Con respecto a México, es difícil ahora mismo contradecir las apabullantes encuestas, porque es difícil ver cómo cualquiera de los otros dos candidatos principales podría sobrepasarlo. De los independientes no hablo. Y en el caso de la victoria de López Obrador, a mí lo que más me va a llamar la atención, desde luego, lo que más me va a interesar es seguir su relación con Estados Unidos. Cómo se va a tomar desde Estados Unidos. Podemos recordar los tiempos pasados cuando ganó Lula, esa prevención que había desde Estados Unidos hacia un candidato izquierdista, cómo se fue suavizando y cómo se fue manejando bien a lo largo de
de la historia, pero en este caso, con esta presidencia de Estados Unidos, habrá que ver, ¿no? Y en pleno proceso de negociación del NAFTA y en pleno proceso del debate sobre el muro, etcétera, etcétera. En el caso de Brasil, estoy contigo, es difícil ver por dónde va a salir, difícil predecir absolutamente nada. A mí sí me preocupa el ascenso, por lo menos en el debate público, de la extrema derecha que representa Bolsonaro, ¿no? Porque es otra vez, ¿no? un tipo de políticas y un tipo de discurso que no querríamos ver mucho en ningún espectro y menos en el latinoamericano. Daniel. Colombia y Brasil no solamente hay que ver quién puede ganar, sino quién puede pasar a la segunda vuelta, porque son dos países que tienen segunda vuelta y muy probablemente en los dos creo que va a haber segunda vuelta. Por lo tanto, no quedarnos mirando quién va a ganar en la primera vuelta, sino quién va a pasar esa segunda vuelta. ¿Por qué? Porque estamos viendo cada vez un uso mayor de la segunda vuelta en América Latina y a su vez de reversión de resultado en la segunda vuelta. Macri quedó en segundo lugar en la primera vuelta frente a Scioli, le ganó a Scioli. PPK quedó en segundo lugar en la primera vuelta detrás de Keiko, 19 puntos detrás de Keiko, le ganó a Keiko. Santos había quedado detrás de Zuluaga en la primera vuelta, le ganó a Zuluaga. Entonces hay que tomar en cuenta ese voto en contra en la segunda vuelta que puede definir que alguien que viene con bajo nivel de votos, si pasa la segunda vuelta, puede generar este efecto. Entonces, en Colombia creo que tenemos tres escenarios, muy similar a lo que dice Rogelio, dependiendo cómo se define. Si se define un escenario de segunda vuelta derecha-derecha, digamos un Iván Duque con Vargas Lleras, si se define un escenario de segunda vuelta derecha-centro, un Fajardo, y si se define un escenario de derecha-izquierda, digamos un Iván Duque, Petro. Yo veo a Iván Duque entrando en esa segunda vuelta porque el president maker en Colombia desde Uribe es Uribe. Uribe se hizo a Uribe, Uribe hizo a Santos y Uribe está haciendo a Iván Duque. No hizo a Zuluaga. A Zuluaga no lo hizo, pero estuvo a punto porque estaba compitiendo con su anterior hijo que era Santos. O sea, ahí tienes un problema. Todos hijos de Uribe. Entonces hay que ver todavía cómo se define esta. Todo parecía indicar que esto iba a ser una pelea por el centro. Parece ser que ahora, hoy, con todos los días que faltan, es derecha-izquierda. Pero todos necesitan el centro para ganar, aunque el candidato del centro no. Y en el centro tenemos a dos, tenemos a Fajardo y tenemos a Humberto Lacalle. Entre los dos yo veo más posicionado a Fajardo que a Humberto Lacalle. Veamos si Petro se mantiene. Pero si Petro se mantiene y pasa esa segunda vuelta, yo creo que claramente la derecha gana en Colombia. Veo muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta la situación de Venezuela. Petro pierde con cualquiera. Petro en principio debería perder con cualquiera, exactamente. Pero creo que Iván Duque tiene hoy, cuando digo hoy es con el nivel de incertidumbre, volatilidad que tenemos. Entonces un escenario muy polarizado, otra característica. Brasil, la elección va a ser Lula dependiente. ¿Participe o no participe Lula? Hay dos preguntas que nos hacíamos la semana pasada en Brasil. Una, si Lula va preso o no en los próximos 2 meses, porque ya se le están agotando todos los recursos y ya tiene una sentencia en segunda instancia por 12 años. Y si no va preso, por el tema de ficha limpia que hay en Brasil, del cual si vos tienes una sentencia en segunda instancia no puedes participar si el tribunal lo va a inscribir. Lo primero está en duda, si va preso o no, sobre todo porque a Marcelo Odebrecht ya le dieron casa por cárcel, que fue el que hizo todo este gran quilombo para hablar en latín, para usar un término en latín, este quilombo. Si Lula no va, que todo parecía indicar que no va a ir, el tema, coincido con Rogelio, yo creo que los votos no van a ir todos a un lugar. Ahí el tema es quién pasa a segunda vuelta. Y aunque Alckmin está con muy bajo nivel de apoyo, el actual gobernador por 4 veces en Sao Paulo, creo que podría ser una de las personas que podría entrar a esa segunda vuelta. El tema es quién entraría. Por la izquierda creo que está mejor posicionado Ciro Gómez, salvo que los votos de Lula vayan a Haddad o a Wagner, pero Wagner también está indiciado con algunos problemas. No veo a Marina Silva hoy con mucha probabilidad. Meirelles muy abajo. Entonces, Bolsonaro podría ser hoy por hoy
quién podría ir a esa segunda vuelta con un Bolsonaro-Alckmin, por ejemplo, o a menos que se meta alguien de izquierda. Pero veo también segunda vuelta, claramente, con una brutal fragmentación del Congreso en ambos casos, pero sobre todo en Brasil, donde en este momento hay 28 partidos en el Congreso y la coalición que sostiene a Temer tiene 18 partidos. Tenía 21, perdió 3. Esto obviamente está forzando a estos gobiernos y a los próximos a gobernar en coalición, pero se está volviendo cada vez más difícil y más complejo. Y lo tercero, lo de México, aquí hay que ver si la competencia va a ser de a 2 o 3. La campaña todavía no empezó, la campaña empieza 30 de marzo y vamos a tener 3 meses de campaña, o sea, esto está recién empezando. ¿Por qué es importante si es de a 2 o 3? Todas las últimas campañas empezaron de a 3 y terminaron de a 2. Y aquí la pelea a muerte en este momento no está siendo con Andrés Manuel, sino la pelea a muerte está siendo entre Meade y Anaya. Y Meade y el PRI están usando todo el poder que tiene el PRI, incluso la PGR, para acabar con Anaya y después ir por Andrés Manuel. Hay que ver si esa pelea, cómo se define, si es que se define. Si es una competencia a 3, creo que Andrés Manuel tiene grandes posibilidades de ganar. Si es una competencia a 2 y el PRI logra aplastar a Anaya, que no estaría fácil, va a ser una campaña de lo más sucia que hemos visto. Mucho más sucia la que hemos visto en el Estado de México de Coahuila, donde el PRI utilizó todo lo que pudo y lo que no tenía para realmente quedarse con esos 2 estados. Así que, y por el otro lado, Andrés Manuel ya ha dicho la semana pasada que si le hacen fraude va a soltar el tigre y esta vez él se va a ir para Palenque y no va a amarrar el tigre. El tigre es la gente en la calle denunciando el fraude. De las 3, creo, la campaña más complicada, más problemática y más tensa y más violenta. Ya han muerto más de 43 políticos asesinados, la mayoría alcaldes, es la de México. Pero en las 3 el resultado está incierto, realmente, o sea, no hay razones de peso como para decir hay un claro ganador o alguien que se perfila. Así con 3 escenarios con mucha incertidumbre. Y después sí me gustaría que en la parte de las preguntas podamos entrarle al tema de Venezuela, porque yo creo que ese es el elefante en la habitación de la cual no podemos no entrarle al tema, ¿no? Por primera vez en América Latina tenemos estos escenarios de total incertidumbre, no solamente quién va a ganar, sino quién puede ser el segundo y si va a haber primera o segunda vuelta. O sea, el nivel de incertidumbre es como nunca antes. Bien, hemos llegado entonces al momento estelar del público. Pediría, vamos a juntar varias preguntas e intervenciones, pediría que estas sean breves. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente. En este amplio ¿Se universo puede identificar, por favor? Sí, perdón. Mi nombre es Juan Manuel Castañeda, soy peruano, abogado y también estudio latinoamericanista. La pregunta es la siguiente. Quisiera que indiquen, sobre todo en las 3 principales, cuál va a ser el índice de participación de la población para ver más o menos qué relación tiene la población con las campañas electorales. Muchas gracias. Hola, yo soy Alicia Escobar. Bueno, en primer lugar, felicitarles porque de verdad que el debate ha sido buenísimo y muy ameno y muy claro. Bueno, yo voy a abrir el tapón de Venezuela, pero al principio del debate se decía que si nada lo evita, Maduro en principio sería reelegido. Mi pregunta es, ¿qué podría evitarlo? Y si se podría evitar desde dentro de Venezuela o ya hemos llegado a un punto en el que necesitamos que se evite desde fuera. ¿Alguna pregunta más? Aquí, por favor. Don Yago. Yago Pico de Cuaña, embajador de España. Simplemente, muy simple y muy interesante todo lo que he escuchado, ni una sola palabra sobre integración. Bien. Luego. Sí, luego vamos a hacer una primera ronda y luego la segunda. ¿Quién quiere?
He empezado antes. Bueno, empiezo yo. Sobre el grado de participación, es muy fácil en Brasil, es mayoritario porque es obligatorio el voto, así que ahí no hay duda. Pero precisamente la abstención, creo que antes lo hemos comentado, fue uno de los grandes caballos de batalla en el referéndum colombiano. O sea, es uno de los grandes problemas generado por esa desafección. Los ciudadanos no se sienten impelidos a ir a votar, ¿no? Y ese seguirá siendo un gran desafío en Colombia, posiblemente menos en México. Os dejo hablar de Venezuela, porque el escenario es tan catastrófico que, en mi opinión, y totalmente de acuerdo sobre la integración. Lamentablemente no es un tema electoral, es un tema del que se ocupan los politólogos y los observadores, pero no forma parte, igual que la política exterior no suele formar parte de ninguna campaña en casi ningún país, pero la integración específica y la diversidad de integraciones que hay en la región ahora mismo no forma parte de él. Hubo un momento en que UNASUR tuvo un papel importante, hubo un momento en que Mercosur pudo estar en alguna mención, pero ahora mismo no forma parte de nada. Sí. Daniel. Sobre participación, cada país va a tener, Juan Manuel, su propia. La media latinoamericana es alrededor del 70% en materia de participación electoral presidencial, con algunos países muy por debajo de esa media, caso Colombia, Chile, incluso por el cambio del sistema electoral, en otros por encima, tu propio país está por encima del 70%, Brasil por encima, etcétera. Así que va a depender de cada proceso. No estamos viendo una crisis generalizada de participación electoral, en algunos países sí estamos viendo, por ejemplo en la última reciente elección salvadoreña parlamentaria, sí estamos viendo con preocupación una caída en los niveles de participación electoral de jóvenes en algunos países. Lo de Venezuela, Elisa, después volvemos porque yo creo que es un tema que requiere que le dediquemos atención. La pregunta sobre integración. Como dice Cristina, primero no es un tema, lamentablemente, de las campañas electorales, lo cual demuestra de que el liderazgo, lamentablemente, latinoamericano no está poniendo atención a los temas que realmente importan y podrían hacer un cambio. Pero tomando en cuenta que los 4 países de Mercosur van a tener sus elecciones y que 3 de los 4 de Alianza del Pacífico, yo no veo un descarrilamiento de la apuesta que se ha hecho en América Latina de buscar una convergencia en la divergencia y acercar Alianza del Pacífico con Mercosur. Creo que Macri y Piñera le van a dar solidez a ese tema y creo que los presidentes que vengan en Uruguay y en Brasil van a reforzar esa idea de un mayor acercamiento de Mercosur con Alianza del Pacífico. Relación Mercosur con Unión Europea, eso todos los años decimos que este año sí se concreta y este año no se concreta. Ahora hay presiones fuertes de los brasileros para slow down el proceso por problemas de temor. Creo que vamos a ver mantenimiento y profundización de Alianza del Pacífico. No veo ninguno de los 3 presidentes que salgan electos que quieran descarrilar ese proceso que está marchando bien. Se acaba de firmar ahora en marzo el TPP-11 en Chile, con lo cual Estados Unidos se salió de ese sistema, y Chile en ese aspecto puede ayudar también a integrar junto con Atlántico. Yo diría que en ese aspecto de integración Alianza del Pacífico-Mercosur todavía vamos a estar relativamente bien con algunos avances. UNASUR mal, UNASUR está muerto, está descabezado. Después que salió Samper, no han podido lograr consenso para designar quién dirige UNASUR, precisamente por el problema de la diferencia del veto de Venezuela y de Bolivia. CELAC es un conjunto que cada vez está más disperso, sin mayor brújula. OEA no ha podido actuar de manera conjunta frente a la crisis venezolana, lamentablemente. Así que diríamos que la integración está bastante debilitada, lamentablemente, y sobre todo el comercio interregional. Tenemos alrededor del 20-22%, deberíamos subir al menos al 40% para acercarnos a Europa o acercarnos a Asia. Ese es uno de los grandes desafíos que creo que los próximos presidentes tendrán que ponerle prioridad en sus agendas. Pero no está siendo un gran tema electoral, lamentablemente, si bien necesario, ¿no? Bueno, por entrar en el único tema que no se ha tocado, que es el de Venezuela, pues evidentemente el gobierno de Venezuela es un gobierno dictatorial, autoritario, tramposo,
con las reglas, con las normas, con la normativa constitucional, siempre a su favor, siempre tergiversándola y forzándola, pero hay que reconocer que el gran aliado del gobierno de Maduro es la oposición, porque la oposición es un desastre. Es un desastre sin paliativos, utilizando una vieja frase muy conocida por los españoles, un desastre sin paliativos. No ha tenido liderazgo unificado, no ha tenido estrategia unificada, ha dado bandazos a lo largo de los últimos 10 años y evidentemente se ha enfrentado a lo que se ha enfrentado, que es un gobierno impresentable, autoritario y dictatorial, que vuelvo a repetir eso sin duda. El gran enemigo, el que va a derrotar a Maduro, por cierto, Maduro va a ser derrotado en las calles de Venezuela, de Caracas, quiero decir, no esperemos una intervención exterior. Yo creo que el final del régimen se va a vivir en Venezuela. Pero el gran rival, el gran enemigo de Maduro y de su régimen es la economía, que la economía es también un desastre sin paliativos, y ahí me quedo muy corto. El país está al borde del colapso, y más que nada está al borde de un colapso humanitario, y ahí entroncamos con la integración. Qué bueno sería que América Latina, Sudamérica, reaccionara ante lo que se viene encima, que es un desastre humanitario de unas consecuencias que yo creo que todavía no somos conscientes y que ya se está produciendo, de hecho, y hacia ahí se dirige Venezuela. De todas maneras, una palabra en beneficio de la oposición venezolana. Es decir, es verdad que es un desastre, pero en las circunstancias en las cuales la oposición venezolana tiene que actuar, es muy difícil no ser un desastre. Y me explico. Cuando aquel que levanta la voz es encarcelado, cuando aquel que levanta la voz tiene que huir al extranjero, cuando es difícil encontrar financiación interna o externa para hacer política, cuando los mejores cuadros han tenido que salir, evidentemente no es fácil hacer oposición en Venezuela. Entonces, es verdad, la oposición es un desastre, pero tampoco tanto, porque en las actuales circunstancias, con todo lo que está cayendo, la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, fue capaz de mantener el veto a las actuales elecciones de manera coordinada. Brevemente, porque quedan algunas preguntas y tenemos poco tiempo, Daniel. Okay. No. Pero sí me gustaría que no vayamos tan rápido sobre Venezuela, de verdad, porque es una situación que amerita más que los titulares. De lo contrario, podemos quedarnos en titulares que no van a reflejar la gravedad que tiene ese tema. Y después también me gustaría que hablemos de China, porque hay un actor fundamental que no es ni Estados Unidos ni la Unión Europea, que es el primer inversor y el primer socio comercial de los principales países de América Latina, sobre todo en América del Sur, que es China, y China está jugando un papel cada vez más importante. Y si bien no es un ejemplo en materia de soft power, la reciente reforma de la Constitución, el alargamiento indefinido del presidente Xi Jinping en materia de sus 5 años de límite y la reciente elección, reelección de Putin, están generando obviamente un efecto muy importante de bloqueo, sobre todo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para buscar una solución al tema de Venezuela. Así que sugeriría que le dediquemos un buen rato a ese tema. Hola, ¿qué tal? Soy Rafa Panadero, de la cadena SER. Pensando en hacia dónde va a evolucionar la región, les pediría alguna reflexión sobre Cuba. Ha salido en la presentación que ha hecho Carlos Malamud, pero ¿qué esperarían más allá del 19 de abril? Por un lado, Raúl Castro va a seguir en el partido, eso apunta a pocos cambios, pero también conectado con Venezuela. Quizá la situación en Venezuela obligue a ciertos cambios. No sé cómo va a confluir esos dos factores a partir del 19 de abril. Y si es posible, respecto a Colombia, parece, por lo que han dicho, probable una victoria del centro-derecha o de la derecha en una segunda vuelta. ¿Hay algún riesgo real para el acuerdo de paz con las FARC? ¿Pueden ser cambios cosméticos o puede haber todavía un cambio de fondo en el acuerdo con las FARC? Gracias. Ahí había una más. Hola, buenos días. Primero agradecerles a Elcano y a los intervinientes el fantástico debate que estamos observando. Quería preguntarles su opinión tras las elecciones en Brasil y en México que hemos visto que serán pues de fragmentación en los congresos y incertidumbre sobre lo que va a ocurrir, si tienen una opinión sobre qué va a ocurrir con las reformas. Con las reformas en México, si se va a continuar avanzando en la implementación o se va a dar marcha atrás,
Y en el caso de Brasil, si se va a avanzar hacia la reforma de ajuste estructural en el déficit público. Gracias. Bien. Soy Marisol de Francisco de Banco Santander, que no me había presentado. Bueno, empezando por las reformas, que es un tema muy querido para mí, yo creo que si gana López Obrador nos podemos despedir de las reformas, o contrarreforma o parálisis de las reformas, con lo cual, porque es la esencia, es el pilar fundamental en el que él se apoya junto con la lucha contra la corrupción y la mafia del poder, como él llama a todo lo que no es él. ¿Vale? Entonces, evidentemente, el plan antirreformista es el que lidera López Obrador. Si triunfara Anaya o por supuesto Mit, se mantendrían o incluso se profundizarían. Sin duda, se profundizarían. En Brasil, como bien decía Daniel, yo creo que la opción de reformista la encabeza o la lideraría Alckmin, el candidato del centro derecha, y ahí yo veo que efectivamente la obra reformista que ha hecho Temer, una figura desprestigiada, con poco apoyo interno, externamente poco considerada, pero realmente de los pocos gobiernos que en América Latina se han atrevido a hacer reformas estructurales en los últimos años, está el de Temer y Macri también en Argentina. Fuera de eso y poco más en la región, y bueno, Peña Nieto en su primera etapa, pocos gobiernos han tenido la fortaleza política, los apoyos para llevarla a cabo. Hablando de apoyos, y en eso lo que bien dice Daniel, el gran problema de Alckmin evidentemente va a ser el tener apoyos suficientes dentro de ese fragmentado legislativo para impulsar las reformas. En el tema de Colombia, que comentaba la persona que viene de la SER, Rafa Panadero, bueno, yo creo que la paz es un hecho consumado e inamovible en sus pilares fundamentales. Si triunfara la derecha, en concreto Iván Duque, yo creo que, como tú muy bien decías, Iván Duque, pese a ser uribista, es mucho más pragmático y tiene mano izquierda, dentro de lo que cabe, y podrá haber cambios, podrá haber matices, podrá haber transformaciones que incluso no gusten a la izquierda y a las FARC, seguro, pero lo esencial de la reforma, de la paz, no creo que cambie. El tema de Cuba se lo dejo a gente que estoy seguro que sabe mucho más que yo de Cuba. Pues empezando por Cuba, yo creo que lo que se está preparando ahora mismo es una cosa muy lampedusiana, ¿no? El que cambie para que todo siga igual, por lo menos de momento. Como sabemos, la transición de Raúl es paulatina, él se va de la presidencia, pero no se va del todo. Y de momento los sucesores, y siempre hablamos de Díaz-Canel, ¿no?, como la figura más representativa ahí, pues supone una continuidad. Lo que habrá que ver es cómo estas nuevas generaciones se pelean entre ellos y qué tipo de facción queda ahí. Pero de momento lo que todo apunta es que será una facción más dura precisamente para tratar de consolidarse en el poder. Todo esto es especulación, ¿no?, por supuesto. Y en el caso de Colombia solamente añadir que lo que está firmado, ahora mismo hay un bloqueo de las modificaciones, por lo menos en la base del acuerdo de paz, o sea que no se prevé grandes cambios. Sí puede haber matices y puede haber retrasos a la hora de poner en marcha determinadas cosas o de seguir aplicándolo, ¿no? Pero no desde luego cambios notables. Y yo estoy contigo, creo que una vez que has llegado a la paz, la propia sociedad, por mucho que sea una sociedad que apoye el uribismo fundamentalmente, no creo que esté dispuesta a volver a los niveles de violencia de los que vienen. Y solamente con las reformas apuntar algo que es inevitable en cualquier país. Las reformas de Peña Nieto se dieron en los primeros 2 años, 3 años. Fueron muy importantes, con vocación de ser profundas, pero luego la realidad es muy dura y lo hemos visto en el caso de la educación, lo hemos visto en el caso de la energía, cómo se ponen en marcha y cómo van siendo frenadas o por tus oponentes o por tu realidad política o por la calle o por la realidad internacional. Entonces, habrá que ver exactamente, independientemente de quién gane, hasta qué punto realmente es posible poner en marcha reformas tan profundas como las que se necesitan. Daniel. Varios temas. Uno, tenemos que ver qué pasa con Mike Pompeo. ¿Qué impacto va a tener este cambio de Tillerson, una persona que venía más del mundo privado y que trataba de contemporizar muchísimo con un Mike Pompeo que es una línea mucho más dura
Entonces, para temas como Cuba, para temas como Venezuela, excluyo los temas de Corea, los temas de la renegociación del tratado con Irán, etcétera, pero para nuestra región, ¿qué consecuencias va a tener esto? Todavía yo creo que es temprano y vamos a tener que medirlo. Yo no veo salida de Venezuela si no se involucra a Cuba. Cuba pasó de ser el país que hizo un trabajo estupendo, estaba totalmente aislado en la región, pasó de ser el país que exportaba revoluciones al país que negocia acuerdos de paz. La negociación del proceso de paz en Colombia se hizo en Cuba, con lo cual el soft power de Cuba de presentarse como un país donde se negocian los acuerdos de paz, la presencia cubana en los servicios de seguridad y en otros ámbitos en Venezuela determinan de que hoy no va a haber solución ni transición en Venezuela si no involucramos a los cubanos en la negociación. Me parece que es fundamental, hay que verlo como un paquete. Yo creo que Estados Unidos en la época de Obama vio 3 temas que tenía que resolver y le dio prioridad. Primero resolvamos Colombia, para resolver Colombia tenemos que tener a Venezuela como garante y tenemos que tener a Cuba como lugar donde se negocia, después vayamos por Cuba con una distensión y luego le entramos a la manzana venezolana. Sobre todo porque en el tema de Venezuela no es solamente democracia, sino estabilidad y la dispersión de la oposición, más allá de sus actos heroicos, no determinaba que una transición le pudiera dar estabilidad. Ahí hay un tema que me parece fundamental. Cómo se van a ir abordando estos temas van a ser cruciales, además de los cambios que se vienen. Vuelvo a decir, la elección de medio periodo es clave. Un Trump fortalecido en la elección de noviembre no va a ser lo mismo que un Trump debilitado y además sin el apoyo en ambas cámaras. Pongámosle foco a ese tema. Tema de reformas. No creo como Rogelio que si llega Andrés Manuel va a tirar todo por la ventana. Hasta ahora Andrés Manuel dijo fundamentalmente, echamos para atrás la reforma energética y echamos para atrás el aeropuerto. Pero no todas las, son 11 reformas. Y una cosa es lo que uno dice en la campaña, otra cosa es lo que dice después que ganó la elección y todavía no asumió, otra cosa es lo que dice cuando asumió y otra cosa es lo que dice cuando comienza a gobernar. Así que démosle el beneficio de la duda que lo van a ir. Yo estoy viendo un proceso de ablandamiento, la reunión hace 2 semanas de los banqueros y la reunión de los empresarios. Él fue y trató de contemporizar y dijo, no tengan miedo, yo no voy a nacionalizar, no voy a expropiar. Es decir, están entrando, el sector privado hace lo que hemos visto siempre, lo que hizo con Humala en Perú, lo que hizo para tú que eres del Santander. O sea, ustedes y un grupo tienen una muy buena calidad para hacerle ver a todas estas personas que ganan las elecciones de que tienen que ser un poquito prudentes porque si no pueden tener algunos problemas. Con el mercado. Con el mercado, ¿no es cierto? Entonces, no te diría que va a ser todo un camino de lecho de rosas, pero tema central en Brasil, la reforma previsional. Sin esa reforma, todo lo otro, techo fiscal y reforma laboral, no alcanza por la cantidad de recursos. Se habla de que Temer buscaría hacer esa reforma después de las elecciones para dejárselo al nuevo presidente como un fait accompli. No lo pueden hacer ahora porque nadie quiere jugarse el desgaste. Sí creo que se van a venir temas muy delicados porque vamos a tener parlamentos muy fragmentados. En Brasil, en México y en Colombia los parlamentos van a estar muy fragmentados. Así que vamos a requerir de este tema de buscar coaliciones para poder generar los consensos suficientes. Y la otra enseñanza que nos demostró América Latina, si las reformas económicas no son acompañadas por reformas políticas, no van a ningún lado. La política se chocó la economía en Brasil y en México. Las grandes reformas de Enrique Peña Nieto en gran medida no tuvieron lugar por los escándalos de corrupción de Peña Nieto, por los 43 jóvenes. O sea, si no reformás rule of law y no mejorás calidad de política, no vas a avanzar. Y los 8 puntos que perdió el PIB en 2 años en Brasil, los perdió fundamentalmente por los escándalos de corrupción y de mal manejo. Así que reforma política y reforma económica tienen que ir avanzando juntamente y el mejoramiento de la calidad institucional, como decía Rogelio al principio, si no acompañamos con eso, las reformas económicas son de vuelo de gallina, avanzan pero caen al poquito tiempo, ¿no? Gracias, Daniel. Es verdad, como decía Daniel, que Cuba tiene la llave para resolver la crisis venezolana, pero el problema es que Cuba en este momento no quiere hablar de Venezuela con absolutamente nadie. No sé. Y la segunda, sí, es así. Y la segunda cuestión, se habla mucho de la renovación generacional asociada al proceso de relevo de Raúl Castro,
pero los dos actuales vicepresidentes de Cuba, o dos de los varios, Machado Ventura y Ramiro Valdés, 83 y 87 años respectivamente, han sido reelectos para un nuevo mandato. Bien, con esto damos fin a este 17 debate del Cano. La verdad que comenzaba hablando de la incertidumbre de los procesos electorales. Lamentablemente, la gran sabiduría demostrada por nuestros panelistas ha sido incapaz de aclarar qué va a pasar a partir de aquí. Pero, dicho esto, repito el comercial de que el 26 de abril tendremos el próximo debate sobre igualdad de género, poder y acción exterior. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.